Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días también a los que nos siguen por la página. Vamos a ver la conferencia del día de hoy que se llama La Ley del Péndulo. Es importante que nosotros reflexionemos en muchas situaciones, en muchas circunstancias que nos pasan en la vida y que entendamos la naturaleza de ellas, de cada cosa. Aquí el proceso de conocernos a nosotros mismos implica que conozcamos muchas cosas, ¿sí? Y el porqué de ciertas. Entonces, la ley del péndulo la vamos a estudiar aquí y vamos a empezar a descubrirla como que es una ley relacionada con el equilibrio. El equilibrio es algo que, digamos, nos falta mucho en muchos sentidos y cada uno de nosotros lo va a reflexionar también acá con esta conferencia. Para que nosotros entendamos un poco esto, vamos a reflexionar en cómo antiguamente todo se explicaba un poquitín diferente. Antiguamente, los filósofos y antes de los filósofos y todas estas personas que reflexionaban sobre la vida, sobre la naturaleza de las cosas, entendían que todo estaba en un vaivén, ¿sí? Que así pareciera que en cierto momento se hubiera estancado ciertos procesos, la realidad es que hasta dentro de ese estancamiento hay un vaivén, ¿sí? Y que todo estaba en un constante cambio, aunque nosotros, pues, entre comillas, no lo entendamos o no lo percibamos o no nos demos cuenta, ¿sí? Cuando nosotros vamos a reflexionar en esto, vamos a ver que antiguamente se entendía esta ley como la ley que estaba definiendo el equilibrio de las cosas externas e internas. Si nosotros reflexionamos en el reloj de péndulo, para los que alcanzamos a conocer este tipo de objetos, el reloj del péndulo funcionaba. ¿Cómo funcionaba el reloj del péndulo? El reloj del péndulo funcionaba pues precisamente por su péndulo. El péndulo era entonces, vamos a decirlo, como una masa que generaba una fuerza y activaba todos los engranajes para que el tiempo corriera en el reloj, ¿sí? Pero qué curioso que asimismo nosotros vamos a ver que en el transcurso del tiempo hay un vaivén de la naturaleza, del entorno y de nosotros mismos. Entonces, es muy profundo el reflexionar en el movimiento del péndulo del reloj. Si nosotros reflexionamos en ese movimiento, vamos a ver ciertas cosas bien curiosas. Y cada uno de nosotros tiene que ser muy sincero y muy crudo al reflexionar esto en su propia vida. Vamos a ver, por ejemplo, que en un lado del péndulo, en un lado del vaivén de nuestra vida, en un momento de nuestra vida o en diferentes momentos de nuestra vida, pudimos estar experimentando placer, ¿sí? Pero después, eso es casi que matemático, para decirlo de una forma, después del placer se genera un dolor. Está relacionado también hasta con un vacío, porque el placer, sea lo que sea, por muy agradable que en ciertas situaciones y cosas pues lo veamos, el placer está en desequilibrio, ¿sí? No estamos equilibrados cuando estamos polarizados con el placer, y esto va a hacer que se equilibre a las manos por esta ley y vayamos entonces a experimentar un dolor. Vamos a mirar que placer y dolor son dos extremos del péndulo, ¿sí? Asimismo vamos a mirar otros extremos del péndulo. Vamos a tener momentos de mucha actividad y vamos a tener momentos de pasividad, ¿sí? En muchos sentidos. Y asimismo hay un cambio, con cada desequilibrio se genera un cambio, así como decía al principio, así no nos demos cuenta. Miremos qué pasó en la humanidad. Miremos que esto aplica hasta los grandes procesos de las humanidades, de la humanidad, de las civilizaciones, ¿sí? Las mismas civilizaciones en un punto estuvieron o quedaron en relación con un esplendor, ¿sí? Pero también después del esplendor viene una caída. Si en este esplendor hay desequilibrio, si nos polarizamos. Miremos la potencia mundial hace unos años, hace 5.000 años, cosas así.
cada uno de nosotros va a poder reflexionar en esto. Y es que Egipto era la potencia mundial en una época. Pero siendo la potencia mundial en una época y había un esplendor muy en ciencias, en espiritualidad, en un poco de cosas, después degeneraron, ¿sí? Se desequilibraron con el poder, con todo, se volvieron muy tiránicos, autoritarios, bueno, un poco de cosas. Y entonces eso los hizo que se polarizaran equivocadamente y se desequilibraran. Pero como estaban en desequilibrio, eso no puede mantenerse así mucho tiempo. Se tienen que equilibrar a las malas. Por eso es que el Egipto faraónico en un momento cayó. Y cuando cayó, entonces surgió Jerusalén y luego surgió Israel. Pero asimismo, también Israel se polarizó en poder, en esto, se degeneró, digamos, en muchos sentidos político. Bueno, ¿y qué pasó? También estaba desequilibrado, también entonces tuvo que caer. Y así surgió la Roma, y así sucesivamente empezaron a hacer muchas cosas. Si nosotros reflexionamos en esto, miremos aquí en estos últimos tiempos, la potencia mundial era Europa. Pero después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que la potencia mundial era Europa y ciertos países como Inglaterra y todos esos países muy antiguos en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Pues Europa y esos países que eran potencia, Inglaterra, cayeron económicamente en muchas cosas. Estados Unidos endeudó a un poco de países después de la Segunda Guerra Mundial y surgió como una potencia. ¿Y Estados Unidos qué? Estados Unidos eran unos campesinos que se habían librado de los ingleses, pero vean después de la Segunda Guerra Mundial todo lo que sucedió. Si nosotros reflexionamos en eso, vamos a ver que aún así Estados Unidos también ya llegó al desequilibrio, también se polarizó y se tiene que equilibrar. Por eso es que la potencia económica y la potencia que está surgiendo ahorita, ya está, son China, esto va a ser la potencia que ya está, pero todo está en un vaivén, nada es estático, ¿sí? Asimismo las empresas surgen, pero si en un momento hay un desequilibrio con poderes y con todo, le va a llegar su tiempo también y van a decaer, ¿sí? Asimismo todo está en un vaivén. ¿Por qué? Porque existe un equilibrio. Que se demore más o se demore menos, bueno, pero va a equilibrarse. Miremos entonces también cómo psicológicamente hemos pasado por muchas cosas. Hablábamos de placer, dolor, hablábamos de actividad, pasividad en nuestra vida. Pero miremos entonces, miremos otros extremos del péndulo. En un momento podemos estar con una alegría, digamos entre comillas una alegría desbordante, ya estamos cerca al desequilibrio, y eso nos va a llevar a ciertos momentos de tristeza. Nosotros tenemos que reflexionar en esto y cuando era niño siempre me gusta comentar algo que es una experiencia curiosa. Y era que yo tenía una amiga que ella, cuando nosotros nos reíamos mucho, en un momento ella decía, ay no, ya no me río más, porque voy a llorar. Y mis amigos y yo decía, ay, tan bobita. Pero estaba desconociendo que ella sí percibía ese cambio del vaivén del péndulo. La realidad era que si se excedía uno con esas cosas, después iba a sentir una tristeza, por lo que fuera. ¿Por qué? Porque todo se tiene que equilibrar en un momento. Bien, entonces hay muchas cosas que podemos también reflexionar acá. Cuando nosotros estamos en un anhelo espiritual, vamos a reflexionar con respecto a esto. Existen en un lado del péndulo y en otro lado del péndulo muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que vamos a descubrir? Que aquí está el verdadero equilibrio. El equilibrio está en la mitad del péndulo, ¿sí? Aquí en el equilibrio está la verdad. Aquí en el equilibrio está una parte grandiosa, que es la realidad, en equilibrio. Pero el problema es que nosotros estamos tan desequilibrados por ese 97% de conciencia que tenemos atrapada, que nosotros todo el tiempo estamos pasándonos, ¿sí? Muy pocas veces nos mantenemos en ese verdadero equilibrio. Vamos a mirar que en el anhelo espiritual, iba a comentar, a este lado del péndulo pueden estar todas las escuelas espiritualistas, todas las escuelas espirituales y de índole religioso. Pero vamos a mirar, todas esas están ahí. Pero si este tiene su opositor, ¿cuál es el opositor de este extremo?
El opositor de este extremo entonces venían siendo todas las escuelas de tipo materialista, de tipo ateísta, escepticista. ¿Sí? Listo. Pero, ¿por qué estamos hablando acá de dos extremos? Nosotros veíamos dos conferencias. Una conferencia era la conferencia de fanatismo y mitomanía, y otra conferencia era la conferencia de pseudoesoterismo, exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Esas dos conferencias nos van a ayudar a entender el por qué estoy hablando de que esto es un extremo del péndulo relacionado con el fanatismo, la mitomanía y el pseudoesoterismo. Bien. Quiere decir que vamos a reflexionar también en esto. Es una realidad que inclusive hay muchas personas que les gusta empezar a debatirse y empezar a enfrentarse con estas dos partes. Pero la realidad es que ninguno de los dos está llegando a la verdad. ¿Por qué? Y bueno, miremos psicológicamente un aspecto. Cuando una persona nace dentro de un entorno cultural, espiritual, religioso y tiene una profunda decepción, se genera un gran resentimiento o algo una desilusión con respecto a algo, ¿sí? Entonces hay muchas historias, pues no voy a especificar ni para no, digamos, señalar a nadie ni atacar a nadie, pero en todas las escuelas religiosas y espiritualistas puede que hayan habido niños que han nacido en medio de un entorno, ¿sí? Pero se desilusionan o se frustran o todo porque, digamos, sus padres o sus familiares, aún estando en alguna situación de estas, en alguna escuela de esta, cometen unos errores muy fuertes y ellos psicológicamente lo que hacen es rechazar todo lo que venga de eso, ¿sí? Entonces, un caso puntual que supe hace un tiempo era el hijo de un pastor, que en un momento este personaje lo golpeaba mucho y llegaba inclusive a agredirlo sexualmente, y él se tornó ateo satanista. Él se quiso entonces y empezó a indagar sobre el satanismo y todo eso, y del ateísmo pasó a ser satanista, listo, pero el trasfondo psicológico, ¿cuál era? Era un proceso de resentimiento y todo que quería rechazar. Bien, pero vamos a mirar algo también que está ahí muy envuelto, y es que acá está toda la parte espiritualista religiosa que están relacionados con estos defectos. ¿Por qué? Porque ellos en un momento, aunque tienen un fuerte anhelo espiritual y tienen mucha sinceridad, ellos en un momento no buscan experimentar en una forma de 100% experimentar a Dios, ¿sí? Recordemos que 100% experimentar a Dios tiene que ser en un proceso de trabajo interior, no simplemente leyendo una escritura, leyendo un libro sagrado, o yendo a un lugar o siguiendo a una persona, que era todo lo que estaba relacionado con esto, ¿sí? Si entonces se hace un trabajo interior, si se limpia a sí mismo, si hace una creación superior dentro de sí mismo, y si ayuda a los demás en el proceso sin que cobre, sin que sea negocio, ni que haya una prostitución de eso, listo. Pero como no, entonces se queda acá, en el extremo del péndulo. Muchos de nosotros, tal vez en un momento, muchas personas habrán pasado de aquí a acá por esas desilusiones que estoy hablando. Pronto estaba en el catolicismo y lo decepcionó algo, entonces se pasó a ser ateo, pero después algo le sucedió y otra vez pasó a alguna otra escuela espiritual, ¿sí? Y así estamos nosotros a veces en un vaivén. Hay personas, inclusive en un momento, personas líderes espirituales, no importa la religión, inclusive se cuestionan a veces por ciertas cosas que ven, se cuestionan y ellos mismos como que pasan a ser un poquito ateos y dicen, no, pero ¿será que sí? Entonces dudan, ¿sí? Y todo eso está generando un vaivén. Nosotros vamos a recordar qué pasó con el materialismo dialéctico de Carlos Marx, ¿sí? En la antigua Unión Soviética resulta que surgió este movimiento del materialismo. Carlos Marx, la realidad es que era un fanático religioso, ¿sí? Así como nosotros vamos a ver que hay diferentes medios de comunicación acá que sí develan y revelan ciertas cosas que uno no se entera. Listo. Asimismo, en esa época también había eso. Y cuando murió Carlos Marx, a él le rindieron pompas de rabino, ¿sí? Le rindieron, digamos que le rindieron en su funeral, ¿sí?
unas muestras de respeto como rabino, pero si él era el de la dialéctica materialista, ¿sí? ¿Por qué entonces le rinden? Pues porque él era un fanático religioso que lo que buscaba era cumplir literalmente uno de los protocolos de Sion, que dice, ¿sí? Así inundemos el mundo, la humanidad, de espantoso materialismo, ¿sí? Se va a usar para acabar con todas las religiones, ¿sí? Para destruir todas las religiones, y que cuando ya esté todo eso destruido, puedan entonces ellos enseñar debidamente la ley de Moisés, o sea, todo esto que conocemos como el Antiguo Testamento, todo lo que está guardado con los judíos, como la única religión debidamente codificada. Entonces, lo que estaba haciendo Carlos Marx era un proceso, ¿sí? Para después que se llegara otra vez a este lado, ¿sí? Además, en esa época había muchas cosas que se desconocían en la ciencia. Entonces, pues, digamos que en esa época esto tenía mucha fuerza en cierto sentido, pero a la luz de todos los avances científicos y todo lo que se ha descubierto y la interrelación de lo espiritual con la ciencia, pues ya eso no tiene sentido, ¿sí? Bueno. Entonces cada uno va a estar en este vaivén. Se dice, aquí está entonces, esto está relacionado con el creyente, ¿sí? Pero resulta que aquí este materialismo también está relacionado con el creyente. ¿Por qué? Porque aquí se está creyendo en algo, pero no lo ha comprobado o no se ha mandado a ir a comprobarlo, ¿sí? Aquí también se está creyendo en que no existe algo, pero tampoco ha podido comprobarlo, ¿sí? Entonces en ambos lados está el creyente. Por eso es que son dos extremos de la misma cosa. El creyente aquí y el creyente acá escéptico son dos creyentes. Listo. Si nosotros reflexionamos en eso y nos damos la oportunidad de entenderlo, pues vamos a sacar un buen entendimiento. Pero sigamos acá, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Vamos a relacionar algo que son los conceptos y la mente. Perdón, los conceptos y la mente. Y aquí vamos a llegar a algo que es el concepto es diferente a la realidad. Miremos los conceptos y la mente. Sí, la realidad es que nosotros tenemos una mente contaminada con un 97% de defectos, ¿sí? O sea, nuestra mente nosotros no la utilizamos en su grande potencial, no la utilizamos como debería ser. Todo el tiempo, si nosotros reflexionamos en esto que estoy diciendo, todo el tiempo nuestra imaginación es una imaginación que la cogen los defectos de la lujuria y nos imaginan escenas, llega la parte de la ira y nos imagina venganzas, retaliaciones, que lo golpeé, que le hice, que lo humillé y un poco de cosas. Todos los defectos nos están proyectando en nuestra imaginación en vez de usar, por ejemplo, nuestra imaginación para, como sucedía antiguamente, para generar inventos que ayuden a la humanidad, que ayuden a... Sí, pero no, usamos la imaginación para un poco de boberías y de cosas. Lo mismo nuestra mente, ¿sí? En vez de sentarnos a reflexionar para entender la naturaleza de las cosas, para resolver mi psicología, para resolver mis traumas o mis inconvenientes, usamos la mente para llenarnos de preocupaciones, para manipular a los demás, para esto, para que la llenamos de conceptos intelectuales. ¿Sí? Y todos los conceptos intelectuales nos encasillan y no nos dejan que fluya la verdad en nosotros. Vamos a ver entonces que todos los conceptos y la mente no pueden llegar, no se va a poder llegar con esto a la verdad y a la realidad. Nosotros podemos generarnos muchos conceptos sobre la realidad, ¿sí? Más la realidad no son esos conceptos. Entonces, rápidamente diré dos cosas relacionadas con esto. Que una persona que en toda su vida, digamos, ha sido muy kármica, ha sido de muchos problemas, muchos inconvenientes, muchas cosas, ¿sí? Esta persona puede en un momento decir, no, la realidad es que la vida es solo sufrimiento. Es un ejemplo, ¿sí? Pero por todos los conceptos de vida que ha generado, por cómo ha vivido su vida o por cómo no ha sabido o recibir esas cosas negativas, listo. Pero asimismo, entonces, si otra persona o si miramos lo que es en otro sentido de la vida, pues puede que tengamos diferentes conceptos, ¿sí? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que la vida es algo maravilloso, ¿sí? Si todos nos damos la oportunidad
y que es algo maravilloso en el cual podemos aquí estar para hacer una obra de amor y sabiduría, así que es a lo que todos vinimos acá. Pero si nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿sí? Si estamos pensando en que estamos acá y que nacimos, crecemos, nos reproducimos y morimos y en eso hay un poco de sufrimientos y todo, pero y ya, y esperar a ver si nos mandan para el cielo o qué hacemos, pues entonces ahí estamos, digamos, distanciados de la realidad. Bien, pero si nosotros vamos a reflexionar en cuanto a los conceptos, miremos estos dos conceptos que siempre nos chocan a nosotros. Cada uno de nosotros debe aprender a tomar decisiones en la vida, pero la realidad es que nosotros no sabemos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos que el filtro de nuestras decisiones está sesgado a un péndulo psicológico. Miremos cómo es eso. ¿Cuál es el filtro que nosotros tenemos para tomar una decisión? En cierto momento llegaremos a decir, mi filtro, hay muchas cosas, pero en un momento diremos, no, el filtro es lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces voy a hacer esto porque es bueno. No, esto no lo hago porque es malo. Pero si nosotros vamos a mirar, estos son conceptos. Lo bueno y lo malo son conceptos elaborados en nosotros. Y lo vamos a ver en tres sentidos. Primero, en el sentido más superficial. Una persona que en el desarrollo de su personalidad, ¿sí? O sea, de los 0 a los 7 años y lo que le falte por desarrollar su personalidad, empieza a tomar la experiencia de vida en relación con los conceptos que se genera de su entorno, ¿sí? Y entonces da por hecho muchas cosas según su entorno. Vamos a mirar este ejemplo, siempre lo pongo porque es muy diciente. Una persona, un niño que nazca en un barrio bien, digamos, lleno de pobreza, de violencia, de corrupción, de degeneración. Un niño que tiene 4 o 5 años, ¿sí? Que nace en ese entorno, es un ejemplo, que el papá es sicario, que la mamá tiene una olla de vender droga, que el hermano es el que comercializa la droga, o sea que es jíbaro, ¿sí? Listo, él tiene 4 o 5 años y en un momento él se entera de todo eso, pero en medio de todo lo ve normal, ¿sí? ¿Qué es lo bueno para ese niño? Listo, ahí está, pero eso es lo superficial que vemos. No, es por el entorno, por no sé qué, por eso es que eso es bueno para ese niño. Listo, vamos a ir otro poquito más allá, ¿sí? Y es que, ¿por qué es bueno para ese niño eso? Es el segundo aspecto para ir más profundo. Es bueno, ¿por qué? Porque gracias a la economía que se mueve en la familia, entonces pues hay comida, hay ropa, o sea, tienen un techo, digamos que entre comillas pueden pagarse vacaciones o de pronto comodidades, un poco de cosas, ¿sí? Juguetes y demás. Entonces, por eso, a conveniencia de él, por eso es que el niño ve como bueno eso. Pero ojo, aquí ya llegamos a un detalle, y es que es a conveniencia de él, ¿sí? Más vamos a mirar que en otro sentido, otros niños o otras personas que estén en otro tipo de entorno, desarrollando otros conceptos sobre la vida, sobre la economía, ¿sí? Eso que ve el otro niño lo ven como algo malo, ¿sí? Listo. Pero vamos a ver algo, y es que lo bueno y lo malo relacionado con los conceptos, ¿sí? Son tan pasajeros y se mueven tanto como las modas de las mujeres y de los hombres. ¿Por qué? Porque lo que antes era bueno puede ahorita ser malo, y lo que antes era malo ahorita puede ser bueno. O sea, lo bueno y lo malo son conceptos elaborados de acuerdo a un entorno, ¿sí? Siempre es a la época, al tiempo, a la cultura, a lo que empieza a desarrollar en ese lugar. Por eso es que no es real, porque es movible. Más vamos a decir algo muy francamente, y es que lo correcto, la rectitud y lo correcto siempre es, ha sido y será correcto. Es muy diferente a lo bueno y lo malo tan cambiante dentro de nosotros, dentro de la percepción, dentro de la conveniencia. Y miremos entonces el tercer aspecto, que está relacionado hasta con la parte instintiva, ¿sí? El niño, después de desarrollar el oído y un poco de cosas en el vientre, él desarrolla el gusto y nace y busca la teta para alimentarse, ¿sí? Digamos que entre comillas,
Lo hace instintivamente porque la mamá no es que le diga, mire, usted tiene que poner la boquita así y tiene que succionar. No, él todo lo hace instintivamente. El instinto entonces empieza a desarrollar un sentido que es el gusto, ¿sí? Listo. Y empieza a desarrollarse el ser humano en otros sentidos. Pero miremos eso del gusto. ¿Qué pasa con el gusto? En un momento el niño empieza a desarrollar y a tomar decisiones por sobrevivencia instintiva. Lo que me gusta es bueno, ¿sí? Lo que no me gusta, no. Lo que me gusta es bueno, ¿por qué? Porque me genera un placer, ¿sí? Lo está generando, digamos, en ese sentido instintivo para el desarrollo, para la sobrevivencia. Lo que me gusta, me genera placer, es bueno. Lo que no me gusta, no me genera placer, eso es malo, eso no. Pero si nosotros cuando llegamos a empezar a desarrollar el razonamiento, nosotros nos quedamos con esas decisiones de que por placer es bueno y porque me gusta es bueno, pues vamos a estar metidos equivocadamente en muchas decisiones, ¿sí? Que son las que van a tomar todos nuestros defectos, porque a cada defecto le gusta una cosa, ¿sí? Entonces al defecto que le gusta pelear, no, es que eso es bueno pelear y a mí me sirve y me conviene, entonces listo, ¿sí? En un momento la lujuria, ¿sí? Uno en un momento que no entendía el proceso de amor verdadero, o sea, de buscar el amor, de buscar la castidad, en un momento uno, no, es que la lujuria eso es algo muy bueno, es que ella se deleite, es que mire tan rico, mire ese placer, mire esas cosas. Es chistoso, por ejemplo, ahí con la ira, el ejemplo que tú colocas, porque uno a veces dice, no, yo reacciono con ira porque es que es para defenderme. Pero después cuando pasa el tiempo, el otro polo es que le da uno pena con la persona, bueno. Malestar, bueno, como sí. que le toca ir a hablar. Entonces lo que se está hablando aquí es que la ira también tiene entonces su vaivén, ¿sí? Y de así mismo todos los defectos tienen su vaivén, pero haciendo una pausa estábamos mirando era cómo nosotros tomamos una decisión a conveniencia. Pero como no sabemos internamente quién nos está dominando ese concepto de conveniencia, ¿sí? Porque para la codicia es muy conveniente poner a trabajar a todos y que yo no haga nada, ¿sí? Listo. Y eso es muy bueno para mí, pero para el que está ya clavado puede ser hasta muy malo, ¿sí? Pero ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que generemos un equilibrio, un orden, para que todos podamos trabajar en un sentido y que todos puedan, digamos, estar con el mismo tiempo y trabajando para todos. Es un ejemplo. Bueno, no, exacto, por un mismo fin, bueno, no sé, en equilibrio. Pero si nosotros no nos damos cuenta de esto, siempre estamos en desequilibrio. Miremos por qué concepto y realidad también son diferentes. Nosotros vamos a darnos cuenta en el transcurso de nuestra vida de muchas cosas muy curiosas, ¿sí? En un momento a uno le podían haber dicho en el colegio o en la universidad o en el instituto, donde quiera que estudie, no, es que esta persona es una porquería, ese profesor se deleita poniéndolo a sufrir a uno, clavándole evaluaciones y no sé qué, y dice cuándo, listo. Y entonces uno va prevenido y uno dice, uy, ya me toca clase con él, listo, y uno va a la clase con él, ¿sí? Y resulta que ese profesor es súper agradable la clase, él es muy dado a explicar otra vez, no quiere corchar a nadie, y entonces uno dice, pero ¿qué pasó? Entonces, pueden haber dos situaciones. Una, que él también estaba en un vaivén y primero fue un profesor cuchilla y después fue una madre. O puede ser también otra realidad. ¿Cuál es esa otra realidad? Puede ser que esa persona, desarrollando esa labor de docencia, puede ser que hubiera estado pasando en ese año o en esos meses por un momento de separación o por un momento de enfermedad o por algo muy, muy pesado interior y personalmente, y por eso entonces llegaba a chocar así en su trabajo y lo que sea, pero ya cuando se resuelve eso, entonces ya cambia, entonces se le cambia hasta a uno el concepto, ¿sí? Y uno dice, o uno conoce a una persona, resulta que cuando la conoció la persona estaba iracunda, y uno cuando la conoce mucho gusto, y uno dice, uy, esta persona cómo es de iracunda, y uno va a decirle a alguien, no, es que fulano, usted conoce a fulano, es bien bravo. No, pero si él es una madre, si él es calmado, pero uno lo conoció de una forma y se generó un concepto, pero la realidad puede ser otra. Bueno, asimismo nosotros vamos a mirar que hay muchos conceptos equivocados, tanto malos como buenos, pero aún así, aquí el punto no es juzgar, sino darnos cuenta es de que hay muchos conceptos que no son la realidad y que podemos hacernos muchos conceptos de la realidad, pero no es la realidad. Listo. Miremos entonces qué es lo que pasa. Dentro de nosotros hay una conciencia. Esa conciencia es algo superior
Y aquí vamos a definirlo. Es lo real, lo verdadero y lo eterno. La conciencia es esa chispita, esa partecita de Dios que está dentro de nosotros. Nosotros no solamente tenemos el cuerpo físico y esa energía que está atrapada en todos nuestros defectos, esa energía espiritual atrapada en todos los defectos que es el alma, sino tenemos ese espíritu o conciencia dentro de nosotros. Esas tres cosas somos nosotros. Pero aquí está lo real y lo verdadero, ¿sí? La conciencia sí puede reconocer lo real y lo verdadero, mas la mente contaminada con los conceptos y todo no lo puede reconocer, ¿sí? Entonces aquí vamos a llegar a un punto en el cual vamos a descubrir, debemos conectarnos con la conciencia para poder vislumbrar, sentir y experimentar la realidad de todo, ¿sí? Miremos entonces. Yo pienso que estoy consciente porque estoy despierto, porque sé dónde estoy, porque estoy en un lugar determinado, pero no sé cuál es la realidad que está ahí inmersa. ¿A qué me refiero? A que si me conectara con mi conciencia, yo podría entonces saber por qué estoy ahí, qué me llevó a estar ahí, por qué me siento como me siento, por qué pienso como pienso, ¿sí? ¿Por qué entonces voy a tomar tales decisiones? Eso sí es saber la realidad de las cosas y está muy relacionado con cómo yo me conecto con mi conciencia para percibir lo real. Nosotros en un momento lo diremos, tomamos decisiones y venga, pero ¿por qué hizo eso? Sí, pues porque sí, o sea, no sabemos, ¿sí? Pero a través de la conciencia, conectándonos con la conciencia, no, si yo hice esto por esto, cuando reflexionamos, o sea, bueno, yo hice esto por esto, uy sí, y habían unos intereses de por medio y unas cosas ahí. Bueno, entonces aquí vamos a mirar que en el centro está lo correcto, en el centro está la verdad. Cuando al Maestro Jesús, ¿sí?, el Hijo de Dios, entonces le decían, ¿dónde está la verdad? ¿Sí? Él guardó profundo silencio. Cuando al Buda le preguntaron, ¿dónde está la verdad?, él dio la vuelta y se fue. Porque no podían encasillar la verdad a un concepto que se generaran ellos, ¿sí? Porque la verdad debe ser vivenciada directamente, ¿sí? Y es tanto el vaivén de los conceptos que rápidamente, sin ir a extenderme, voy a decir un último ejemplo de los conceptos dos últimos ejemplos de los conceptos y la realidad. Miremos por qué los conceptos no son la total verdad. Nosotros vamos a ubicar a todas las teorías en ambos extremos del péndulo, ¿sí? ¿Por qué están en ambos extremos del péndulo? Porque las teorías, aunque estén develando parte de la verdad, solo tienen un porcentaje de verdad. Digamos que aquí hay un 20% de verdad y digamos que aquí hay un 15% de verdad. Pero aún así, tanto una teoría como la otra carece de verdad. Las teorías carecen de verdad hasta que no se experimente en una forma total a través de la conciencia lo profundo que hay detrás de cada cosa y de cada explicación. O sea, hasta que no se perciba la ley universal que está detrás de todo eso. No sé si me estén entendiendo. Miremos, por ejemplo, los dos ejemplos. Entonces, uno es, antiguamente entonces se creía que la Tierra era plana, después no, que era redonda, y ahorita está que es como medio achatada, ovalada, y que ahorita salieron unos locos a decir ahorita que también sí, que había un pedazo de la Tierra hasta plana. Bueno, pero son conceptos y son teorías, pero miremos qué es lo que pasa. Decían que la Tierra era el centro del universo, la Tierra era el centro del universo, decían, y que todo giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? Eso fue antes de Galileo Galilei, y por allá, en unos años 1400, no sé, en este momento se me escapa la fecha exacta. Pero ¿qué pasó? Que un señor llamado Giordano Bruno, ¿sí?, que era un monje que estaba con las ciencias y todo, en un momento a él lo expulsaron de la iglesia porque estaba leyendo filosofía y unas cosas griegas de Platón, y lo expulsaron y lo botaron por allá, y él llegó a un parque, y allá en el parque se acostó, ¿sí? Se acostó en ese parque, ¿ven? Y en un momento se levantó, vio el cuerpo de él y salió flotando, vio todo el cielo, se fue más allá de la bóveda celeste y vio la Tierra, vio que la Tierra giraba alrededor del Sol, vio el Sol, vio los otros planetas, vio que había otros sistemas solares, vio que había otros soles, vio que había otras humanidades. Entonces,
y era Giordano Bruno, un monje, era un monje científico en esa época. ¿Y qué pasó? Él llegó a su cuerpo otra vez y dijo, uy, esto tiene que saberlo todo el mundo para que sepan la realidad y la verdad que pude experimentar. Y él se ayudó hasta de las matemáticas, de la física y todo, pero ¿no? En un momento fue algo curioso que se generó, pero después ya no le creyeron y terminaron por amarrarlo a un palo a quemarlo y le dijeron, ¿usted jura que eso es mentira? Y él dijo, no, pues de que es verdad, y lo quemaron. Listo. Giordano Bruno. ¿Qué pasó después? Después avanzaron un poquito con esto del telescopio, llegó Galileo Galilei y todo esto, y post-inquisición y todo, entre eso, ahí sí, descubrieron que efectivamente sí, que el Sol era el centro y que la Tierra giraba, ¿sí? Y a este lo quemamos, pero bueno, pero ¿cuál es la cosa? Que él pudo vivenciar la realidad, porque en un momento se pudo conectar con su conciencia y pudo generar eso que nosotros conocemos como el desdoblamiento astral. Listo, para averiguar ese tipo de cosas del universo. ¿Cómo era que entonces los mayas, los sumerios, hace 7000 años los sumerios ya tenían toda la bóveda celeste, todos los planetas y todo, y hasta ahorita, y nosotros dizque en los años 30, 20, 40, no sé, redescubriendo Plutón, que ya estaba en el sistema solar de los sumerios hace 6000 años, no sé cuánto, ¿sí? Los mayas tenían un conocimiento meteorológico, no necesitaban ni un telescopio ni nada porque ellos tenían una verdadera ciencia, ¿sí? Esa verdadera ciencia es la ciencia que se desarrolla en la mitad del péndulo. Bueno, dejémoslo acá en la mitad para no... La ciencia objetiva del ser, o sea, la ciencia objetiva de la conciencia, es más allá de las teorías y puede vivenciar la total realidad, ¿sí? Miremos por qué las teorías están con un porcentaje de verdad también. Miremos la ley de Newton, la tercera ley de Newton de causa y efecto. La ley de Newton tiene una realidad y era que sí, los objetos, ya sea fuerza cinética, potencial o lo que sea, entonces tienen un causa-efecto, ¿sí? Un impulso, una energía y bueno, va a tener un efecto. Pero él lo estaba restringiendo a solamente un pedazo de la verdad porque él lo estaba enfocando solamente a los objetos inanimados, digámoslo así. Pero ¿cuál es la realidad de la ley de causa y efecto? Que es una ley universal que no solamente es con los objetos, sino es una ley universal que va a las palabras, a todas las obras, a las omisiones, ¿sí? Y que uno no se da cuenta, pero de la calidad de sentimientos y pensamientos va a generar obras, entonces eso también está relacionado con causa-efecto. Sentimiento, pensamiento, efecto, una obra. ¿Sí? Y eso es una ley universal que la conocemos y la enseñamos aquí en la conferencia número 13, como, bueno, en la 12 y en la 13, como ley de karma y dharma, ¿sí? Entonces, vemos que aunque tenía una parte de verdad, carece de verdad, porque estaba enfocado solamente en una cosita de toda la realidad. Bien, por eso es que ponemos acá las teorías en ambos lados. Dos mentes rígidamente, digamos, llenas de conceptos, que empiecen a debatir una en un lado y otra en otro lado, van a estar chocando todo el tiempo y cada una de ellas, cada persona que tenga muy estructurado todos sus conceptos y todo su intelectualismo, va a creer, ¿sí? Va a creer que tiene la verdad, ¿sí? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que ellos dos van a poder vivenciar la realidad si se conectan con su conciencia y si saben desarrollar las prácticas para comprobar con la conciencia la verdad, ¿sí? Hay una verdad universal de muchas cosas. O sea, cada uno puede, por ejemplo, ver la realidad de esta ley en reflexión o verla un poco más profundo con otras, con la ciencia objetiva del ser. Pero miremos qué es lo que pasa, que como la mayoría de las personas no se dan la oportunidad de comprobar, entonces para la mayoría de las personas, pues no, eso no es una verdad. Pero es que es así, la verdad es la que uno puede comprobar, el resto pues uno duda, pero como nosotros somos tan perezosos que no nos mandamos a comprobar, que no sabemos cómo comprobar, que no sabemos que existen esas tres partes y que vamos a hacer un trabajo de amor y sabiduría, pues ¿qué? Nos quedamos en estos lados de creyente. Bueno, bien, listo, entonces vamos a mirar cómo es que también nosotros nos vamos a conectar con la conciencia. Dentro de nosotros hay algo que es la intuición.
La intuición ha sido hasta desvalorada, ¿sí? O vuelta una creencia, ¿cómo se dice? Sí, me refería era... Bueno, sí, se subestima, no importa, lo que iba a decir no importa. Entonces, pero la realidad es que la intuición es la voz de la conciencia que nos permite saber una realidad, así no participe el razonamiento, así no participe el intelecto, ¿sí? Miremos, por ejemplo, que nosotros tenemos un péndulo interior, ¿sí? Y en ese péndulo interior, en un momento nos polarizamos en una forma intelectual, en otro momento nos polarizamos en una forma instintiva y podemos decirlo hasta sexual, ¿sí? Algo muy reaccionario, algo muy reaccionario y hasta sexual. Si nosotros nos polarizamos en un lado y en el otro, no vamos a aprender a tomar unas decisiones acertadas o correctas, ¿sí? Puede que sí, puede que de chepa o de suerte sí le pegamos a lo que era, pero la realidad es que nosotros deberíamos aprender a sentir la verdad. Y el sentir la verdad está relacionado con una parte del sentir superior, y es con un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre el intelecto y toda esta parte, que sería una fuerza emocional que conciliara estas dos, ¿sí? Entonces, el corazón, refiriéndome a la voz de la conciencia, a la intuición, nunca se va a equivocar, ¿sí? Nunca se va a equivocar, más nosotros intelectualmente, con todos los conceptos que tenemos, nos podemos equivocar en ciertas cosas, más nosotros con todas nuestras reacciones mecánicas, instintivas y hasta sexual, impulsos y todo, nos vamos a equivocar, pero si se concilia, no se equivoca. Miremos lo que es la verdad en las personas. Si por ejemplo las chicas, bueno, en un momento también una persona, un varón que sepa sentir, pero miremos que las chicas saben cuando un hombre viene y se les acerca con alguna intención morbosa, o ¿sí? O sea, digamos que ellas saben, ¿sí? Ya que pues no les importe y quieran y todo, bueno, pero digamos que si esa persona es una persona que es sensible, ¿sí? Sabe percibir eso. Y me refiero a las mujeres porque es que las mujeres a veces son más sensibles a ese tipo de cosas, ¿sí? Pero bueno, un varón también. Miremos que hay muchas personas que pueden hablar muchas cosas, a veces hasta uno lo puede percibir. Puede que venga una persona a hablarle a uno de muchas cosas, digamos a proponerle un negocio o alguna, ¿sí? Si se le mueve, un ejemplo, un negocio, si a uno se le mueve la codicia y uno está ya haciendo planes de lo que va a hacer con esa plata y todo eso, ya se dejó embolatar, ¿sí? Si en un momento empezó a hacer planes, pero se dio cuenta que iba a disfrutar muchos placeres y que iba a poder hacer esto y lo otro y no sé qué, entonces también ya se durmió, ya se dejó embolatar, ¿sí? Pero si en un momento hace una pausa y lo toma con cabeza fría, que dicen, y le pregunta al corazón, o sea, a la conciencia, y sabe sentir, en un momento va a darse cuenta, este es un charlatán, ¿sí? Porque digamos que hasta eso se puede percibir y sentir. Yo, por ejemplo, conozco una persona, yo a esta persona no le puedo decir mentiras, así sea una bobada, así sea que fui a tal lado sí, no encontré, no, pues es que se me olvidó, pero no, y esa persona sabe cuando estoy mintiendo, así sean cosas tontas, ¿sí? Asimismo, uno debe aprender a sentir muchas cosas, y vamos a mirarlo desde niños. Nosotros desde niños tal vez sabíamos que con fulanito, aunque era nuestro amigo, aunque sí, no, es que todo lo que hemos pasado, estamos polarizados acá, no, hagamos el trabajo con él, pero por allá sentíamos, no, si yo me meto a hacer el trabajo con esta persona no hago nada, pero aún así no le hacíamos caso a la intuición. ¿Y qué pasaba? Pues ahí pasaba lo que pasaba. Miremos lo que le pasó a un compañero en una ocasión. Él todos los días iba por el mismo lado, por la noche, 10:30 de la noche, caminando en la calle, siempre hacía un recorrido a las 10:30 caminando de un lado, de un punto a otro, siempre por el mismo lado. Era un lado muy iluminado, era una principal, bueno, lo que sea.
Y él siempre pasó 6 meses así, y después de los 6 meses, un día se fue a hacer su recorrido normal como siempre, y por allá sintió por allá, no, por acá no me tengo que meter, tengo que meterme por acá. Y llegó, él volteó a mirar, y era una calle que en un momento le faltaba un bombillo, una bombilla de luz en el poste, y era una calle angosta, como sola, y él en un momento dijo, no, pero... Entonces llegó el intelecto, no, pero ¿por qué me voy a meter por acá? No, pero yo llevo 6 meses, nunca me ha pasado nada, tal cosa, tal otra, no, pues, pues yo qué, no, es que bobada, sigamos. Y él que sigue, y al momentico voltea y viene una persona a robarlo, ¿sí? Viene una persona con un cuchillito y a robarlo, ¿sí? Bien, él sorteó ahí la situación y todo, pues lo robaron, pero el punto ¿cuál fue? El punto es que si él le hubiera hecho caso a eso, y si no hubiera echado tanta cabeza, ¿sí? Nosotros vamos a mirar que tenemos y nos enfrentamos a veces a muchos problemas en la vida, a muchas situaciones difíciles en la vida, pero en determinado instante que todo se soluciona, ¿sí? Nosotros decimos, esto también se hubiera podido solucionar de esta otra forma, y yo lo sabía, o decimos, no, pues sí, tanto esperar para tomar esta decisión, no, yo siempre supe que era esto, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es que si nosotros le damos la oportunidad a la conciencia que nos ayude a resolver, pues ella nos va a ayudar, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos que quitarnos ciertas cosas. Bueno, acá nosotros aprendemos a desarrollar esta parte de sentir al corazón, y hay algo curioso, o sea, no me crean, vayan y experimentenlo, vayan y traten de desarrollarlo, pero hay algo muy curioso que quisiera compartir, y es que nosotros tenemos que aprender a preguntarle a la conciencia. Cuando nosotros de pronto hacemos algo mal, ¿sí? Y por allá como que algo sucede, sentimos abajo del corazón algo, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos algo que estuvo entre comillas pues medio bien hecho o bien hecho, sentimos como encimita o por acá en el corazón como una alegría del corazón, ¿sí? Bueno, esto es algo solamente curioso, tómenlo como ustedes quieran, pero esto es algo que me pareció muy, 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 muy interesante de aprender a sentirlo. Bien, pero aún así nosotros vamos a decir, cada uno de nosotros tiene que reflexionar en todas las obras, decisiones que ha hecho y qué lo llevó a equivocarse, y va a darse cuenta que estaba en un vaivén. Listo. Para terminar, entonces vamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros, si se pega solamente de la si se aferra solamente a las teorías, va a estar con algo que se llama la alucinación razonativa. La alucinación razonativa es que la persona todo lo quiere encajar a una teoría, ¿sí? Pero sin haber vivenciado, sin sentirlo, sin nada, simplemente lo quiere encajar a una teoría. Y eso era lo que pasaba antiguamente, ¿sí? Que, por ejemplo, eso de la generación espontánea, como no sabían que habían bacterias ni nada, entonces ellos decían, no, que la vida se generaba espontáneamente. Y en función de esa teoría ya lo cogían para explicar muchas cosas, encasillando y alucinando, pensando que era una realidad. ¿Sí? Todavía a nosotros nos falta llegar mucho a la verdad, pero si se desarrolla la conciencia, la ciencia objetiva del ser, con todas las prácticas para que la conciencia sea la que participe y nos ayude a evidenciar la realidad, va a ser diferente. Bien, nosotros vamos a decir, tenemos que aprender a descubrir la realidad de cada fenómeno, no acomodar con la alucinación razonativa teorías y todo para diferentes fenómenos, ¿sí? Esto mismo que yo estoy diciendo puede ser un concepto en un momento, pero cada vez que las personas lo reflexionen, lo miren en su vida, lo puedan ir a sentir, va a hacer que sea un poquitico más de verdad. Mientras tanto, pues esto que se habla acá también va a ser un concepto, ¿sí? Bueno, entonces sigamos. Para terminar, vamos a mirar, a mí me gusta mucho, ya aparte de la conferencia, mirar cómo se mueve este péndulo psicológicamente, ¿sí? Ya para terminar, psicológicamente voy a usar solamente unos 3 defectos para mirar esto. Miremos, bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta. Entonces miremos a ver acá. Miremos la pereza. Ya esto es aparte de la conferencia, ya es algo para que nosotros reflexionemos sobre cómo los defectos están
en ambos lados del péndulo. Miremos la pereza en ambos lados del péndulo, ¿sí? Como reflexión, cada uno pues lo va a tomar para reflexionar. Existe una pereza activa y existe una pereza relacionada con la pasividad. ¿Cómo así? Miremos esto. Hay muchas personas que tienen mala voluntad de resolver ciertos problemas de su vida. Hay personas que tienen una mala voluntad, o sea, una pereza de hacer ciertas cosas. Entonces lo que generan es ocuparse mucho. Ahí está la pereza relacionada con la actividad, ¿sí? Son estas personas que se levantan temprano y van y hacen una cosa, van y trabajan, luego de trabajar, si les queda tiempo, pues siguen trabajando, o si les queda tiempo, entonces estudian, ¿sí? Y luego siguen trabajando, bueno, y se madrugan, se trasnochan, y tienen un tren de vida que no quieren tener un espacio para nada. ¿Por qué? Porque hay algo que están huyendo de resolver, ¿sí? Y esto es algo muy fuerte y uno diría, esa persona es muy diligente. Digamos que esa persona lo que tiene es una capacidad... ¿Diligente para el ego? Bueno, sí, también. Pero bueno, sí, esa persona es diligente para el ego, para huir de ciertas cosas, pero esa persona lo que tiene es una capacidad de desarrollar una disciplina. Y eso es algo valioso. ¿Por qué? Porque es que aquí en el péndulo nosotros vamos a extraer algo. La sabiduría dice lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Extraer para sacar sabiduría, no para justificarnos en ningún momento, para justificarnos o justificar al ego, no, para extraer sabiduría. Miremos lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Estábamos hablando acá de la pereza. Estas personas que son muy diligentes, pero porque están huyendo de algo y quieren meterse, listo, les atormenta totalmente la pereza pasiva. ¿Cuál es la pereza pasiva? La pereza pasiva son los que están, las personas que están botados ahí, ociosos, con otro tipo de entretención. Ojo, porque aquí hay una entretención con todo el trabajo y con todas las cosas, y aquí hay otra entretención, pero ambas son entretenciones. La verdad es que uno se entretiene durmiendo y el otro se entretiene durmiéndose haciendo otra cosa, ¿sí? Durmiéndose con los ojos abiertos en una cosa. Este también le aterra. Dice, uy, no, pero ¿por qué se pone a hacer tantas cosas? Pero, uy, pero ¿por qué tan temprano? Uy, pero ¿por qué hasta tan tarde? Pero todo es así, la pereza pasiva. Pero ambos son dos extremos de la pereza. Aquí hay una capacidad de disciplina. ¿Por qué? Porque esta persona que tiene esa capacidad de generar ese orden en su vida y todo, puede coger eso para hacer un trabajo interior y va a hacer algo muy bueno. En cambio, esta persona, ¿qué tiene de bueno esta persona? Esta persona tiene de bueno que por su pasividad, tal vez hasta es una persona que puede desarrollar cierta paciencia, ¿sí? Y es una persona que entonces en función de esa paciencia puede ir haciendo las cosas pues, hasta de diferente, ¿sí? Pero ojo, estamos viendo lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Pero acá ya vimos lo malo. Aquí lo malo es que esta persona no quiere hacer una pausa y sin hacer esa pausa, ¿qué pasa? Pues con toda esa actividad está en desequilibrio y después puede venir una enfermedad, algo que lo obligue a parar, a hacer una pausa o un shock que le da la vida y entonces la persona en un momento dice, uy, sí, he desperdiciado toda mi vida trabajando, haciendo plata, estudiando, pero no he vivido, ¿sí? Bueno, pero ¿vivir realmente qué es? Vivir realmente no es probar placeres, deseos, satisfacer aquí y allá. Vivir realmente es experimentar la realidad de la vida, la realidad del amor, la realidad de la amistad, la realidad de todas las cosas, ¿sí? Bueno, la realidad de la conciencia, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, acá estamos hablando de la pereza, pero miremos por ejemplo la ira, y ya no especifico más para no extenderme más. La ira, entonces, también hay una ira activa y hay una ira pasiva. ¿Cuál es la ira pasiva? La ira pasiva es esa ira que está implosiva. Y la ira activa es la ira explosiva, ¿sí? Pero esta persona que es implosiva, él hasta cree y piensa que no tiene ira.
¿Por qué? Porque no reacciona violentamente afuera, sino todo se lo está comiendo adentro. Y esta persona piensa inclusive que es que él no tiene ira, ¿sí? Y ve y le fastidia, repele a esas personas de ira explosiva. ¿Qué le pasa a la ira explosiva? Le fastidia también al otro que no se inmute, que no se esto, pero aún así ambas fuerzas se están chocando. ¿Por qué? Porque este está sintiendo ira y esta también está sintiendo ira. Si en un lado no se sintiera la ira, entonces se frenaba la actividad de la pelea o de lo que sea. Pero la realidad es que como hay una fuerza de ira, aunque adentro acá hay una fuerza de ira explotando, están chocando todo el tiempo. Si nosotros miramos lo bueno de esta ira explosiva, esta persona tiene una fuerza que de una vez hace, es una fuerza de hacer, ¿sí? Entonces la persona que tiene una ira explosiva hace de una vez, ¿sí? O sea, rompe la puerta, va y daña las cosas, de una vez toma decisiones y hace, tiene una fuerza para hacer. Mientras de la ira implosiva no hace, él se queda ahí, estancado, se queda ahí quieto, se queda esto, ¿sí? Pero miremos entonces lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Esta persona puede desarrollar una prudencia, ¿sí? Pero entonces es una persona que también es muy indecisa, ¿sí? Es muy indecisa, es una persona que se demora mucho para tomar ciertas decisiones, para resolver, ¿sí? Esta persona es muy imprudente, ¿sí? Es muy imprudente, pero debido a la fuerza que tiene, si canalizara esa fuerza positivamente, es una persona que podría hacer grandes cosas, ¿sí? Entonces, bueno, ya no me extiendo más acá, cada uno tiene que reflexionar en todos los defectos. El punto es que todos los defectos son desequilibrio y la virtud de todos los defectos está aquí en el centro. La virtud que se va a rescatar y el equilibrio de cada defecto va a ser en el centro. Y cuando nosotros estamos en el centro observando al defecto de un lado y del otro, vamos a poder llegar a entender algo de nosotros mismos y vamos a poder empezar a resolver con el proceso de muerte psicológica. Autoobservación, reflexión y pedirle a esa parte superior que está relacionado con la Madre Divina, elimíname este sentimiento, quítame este pensamiento, quítame estas ganas, y ahí empieza a darse cuenta de la realidad. Pero ahí se está conectando con la conciencia. Ahí empieza el despertar. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a los que nos siguen por Facebook. Los invitamos a que sigan viendo los videos en la página.